Buenas noches. El conflicto israelí y palestino es un conflicto que tiene antecedentes históricos, lo cual podemos remontarnos al año 63, que fue cuando el Imperio Romano, 63 a.C., cuando el Imperio Romano invade a Israel, toma Jerusalén y todas sus ciudades. No es sino hasta el año 66 después de Cristo que los judíos se levantan en contra del Imperio Romano, y el imperio, al ver la sublevación del pueblo judío, destruye Israel y esparce su pueblo por el mundo. Los judíos fueron esparcidos principalmente por Europa, algunos países de Asia y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que luego de eso las Naciones Unidas formaron, ya en la era moderna, formaron el Estado palestino judío, que es una integración de ambas naciones. Sin embargo, si nos remontamos a la historia de cuando los romanos invadieron a Israel, Israel tenía tierra, tenía sus propiedades, tenía todo. Quienes despojaron a Israel de sus propiedades fueron los romanos. El Imperio Romano devastó a Israel, y en esa devastación, como muestra de poderío, que fue el general Pompeyo que arrasó con ellos, agarraron y lo esparcieron, como dije anteriormente, y ese esparcimiento provocó que el pueblo quedara sin tierra. Ya después que hacen ese Estado palestino judío, pero para no reconocer a Israel, para no reconocerlo, entonces en 1948 un grupo de judíos que vivían en el exilio se ponen de acuerdo y empiezan a comprar terreno en Palestina. Pero ¿qué sucede? Porque era muy poco el terreno que tenían. Los palestinos se dan cuenta de esto y entienden que están cometiendo un error, porque los judíos se están adueñando de la mayor tierra, porque tienen dinero, tienen buenos recursos. ¿Qué pasa? Que en 1948 entonces se funda en la era moderna el Estado judío. ¿Qué quiere decir con esto? Que los principales propulsores de ese conflicto, que hoy día lo vemos como los salvadores y los neutrales y todo lo que usted quiera llamar, son los europeos. Los europeos fueron los que destrozaron a Israel, los europeos fueron los que plantearon esa unificación de los pueblos. Sin embargo, tanto Israel como Palestina no se llevan entre sí por el tema de la cultura. Cada quien tiene una religión distinta. Los judíos profesan el judaísmo y a la vez el cristianismo, algunos, y los otros el islam, y algunos son cristianos. O sea que ahí solamente coinciden en el tema del cristianismo, en lo demás no coinciden en nada. Y por eso usted ve esos conflictos y siempre se mantienen luchando uno con el otro y peleando por el territorio, y uno dice que el territorio es de él, pero sí, Israel tenía propiedades, y Israel está sentado ahí desde hace años. Usted se puede ir a la historia cuando habla de Abraham y su descendencia, luego habla de Jacob, que es a quien le llaman Israel, y así sucesivamente. Entonces, no fue que los judíos llegaron ahí por paracaídas, fue que los romanos lo esparcieron, lo destruyeron, y eso hace creer a algunas personas que Israel nunca tuvo tierra, pero no es así. Fue el imperio que acabó con ellos, como acabó con otros pueblos que ya no existen y existieron en algún momento. Entonces, por eso muchas veces no entendemos el porqué de esta guerra, por qué ese constante asedio entre uno y otro, y por qué se mantienen siempre al acecho y hay tanta violencia de parte y parte. Pero esa es la razón y ese es el principal motivo. Es cuanto, solo una pequeña reflexión.